percepción espiritual o discernimiento espiritual. Debo decirle que esta es una capacidad que el Señor nos da para poder discernir, para poder comprender, para poder entender realidades espirituales, su influencia, tanto en la realidad material cuanto en la realidad espiritual. Mis amigos, mis amigas, hoy quiero compartir con ustedes este sentido, que es un sentido que nos permite a nosotros, como hijos del Señor, distinguir lo que viene del ser humano, lo que viene del Espíritu Santo y lo que viene del enemigo. Hay tres fuentes que nos pueden hablar a nosotros. Diga conmigo: carne, tóquese aquí, tóquese, ¿le duele? ¿Siente? Ok. Mientras usted sienta esto, que lo llamamos carne, va a terminar de pedirle a usted ser saciada. Nuestra carne nos va a pedir ciertas cosas que necesita, y algunas cosas son naturales y otras cosas son impulsos que vienen de nuestro pecado. Mire, en la parte natural, en la parte física, nosotros necesitamos cosas básicas como comer, como poder dormir, como la salud, que son normales, que son naturales. Pero también nuestra carne nos va a pedir placeres, que es fruto justamente del pecado. El discernimiento, la percepción espiritual nos permite a nosotros entender qué viene de nuestra carne, qué viene del mundo natural. Pero también esta percepción nos permite a nosotros discernir qué viene del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo vienen cosas que están en el corazón del Señor. Mire, es necesario que podamos nosotros distinguir cuándo nos está hablando nuestra carne y cuándo nos está hablando el Señor. Pero hay una tercera voz, que es la voz del enemigo. Y la voz del enemigo nos lleva, mis amigos y mis amigas, nos lleva a seguir los planes de Satanás para destruir nuestras vidas, para destruir nuestros hogares. La percepción espiritual nos permite separar estas cosas y darnos cuenta qué proviene del enemigo, qué proviene de nuestra carne y qué proviene del Espíritu Santo. Si nosotros podemos comprender esto, vamos a poder seguir justamente lo que el Señor tiene para nosotros. Mire, la percepción espiritual nos permite que nosotros podamos mirar y entender ciertas actitudes, ciertas atmósferas, ciertas acciones que no son perceptibles para los seres comunes, para los seres humanos. No sé si a usted le ha pasado, pero hay lugares donde usted entra y no se siente parte de. Hay ciertos sitios donde usted ingresa y no se siente bien, y no se siente cómodo. Y puede ser que esté rodeado de personas que dicen que le quieren, que dicen que le aprecian, sin embargo usted no se siente del todo bien. Mire, el Espíritu Santo del Señor nos puede permitir a nosotros percibir atmósferas que en la parte natural no son perceptibles. A veces uno puede percibir ciertas palabras que la gente dice y puede darse cuenta que detrás de eso hay algo más. Que detrás de una, entre comillas, buena actitud puede haber algo más. Hay cosas que en la parte natural no podemos nosotros percibir. Pero cuando tenemos nosotros contacto con el Señor, podemos darnos cuenta que hay cosas que vienen del ser humano, de la carne, hay cosas que vienen del espíritu y hay cosas que vienen del enemigo. Mire, hay cosas que no tienen lógica natural y que usted desde la parte espiritual puede tener argumentos para hacer las cosas. Ejemplo, a veces desde la parte natural no hay lógica en perdonar, pero desde la parte espiritual entendemos que perdonar termina de liberarnos a nosotros, que perdonar no es por el bien de quien me ofendió, perdonar es por mi propio bien. En la lógica espiritual entendemos que perdonar termina de ser una puerta de bendición para mi vida y para mis generaciones. Mire, en la lógica natural, ser generoso no es lo mejor, pero en la lógica espiritual, ser generoso es puerta de bendición. Cuando uno es generoso, mire, el Señor no se cansa de darnos. Y esto lo entendemos solamente cuando tenemos nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tiene lógica en el mundo natural que hayan personas que terminan su trabajo profesional afuera, que vienen después de eso a la iglesia, que se cambian de ropa, dejan su traje, porque tienen su buen puesto, tienen su
su buen empleo, su buena posición. Dejan su traje y se ponen su vestimenta negra y abren la puerta y le permiten a usted ingresar, le abrazan, le acomodan la silla. No existe lógica natural. Pero en la lógica espiritual sabemos que quien bendice al más pequeño de la iglesia lo está haciendo directamente con el Señor Jesús. No hay lógica natural en devolver un bien a quien nos ha hecho un mal. Pero espiritualmente entendemos que eso se llama piedad. Y la piedad es una puerta de bendición. Mire, alguna vez entrevistaba a un pastor, ya pasó a la presencia del Señor, es un pastor que tenía muchos años en ese tiempo en el Evangelio. Estaba ya en la parte final de su vida, todavía estaba lúcido. Y este pastor nos contaba, al equipo que fuimos a hacerle una entrevista, nos contaba de cómo empezó su vida ministerial. Este pastor es un pastor de aquí de la sierra. En ese tiempo el seminario donde él estudió estaba solamente en la costa. Y él es reconocido en la costa, en Guayaquil, porque él fundó una iglesia en la calle 18. Los que conocen Guayaquil van a entender de qué estoy hablando. La calle 18 es la calle donde están los prostíbulos en Guayaquil. Y él fundó una iglesia allí, y la iglesia terminó de tener una proporción muy interesante cuando estuvo este pastor. Entonces, cuando le pregunté a este pastor cómo hizo para, en ese tiempo, les hablo de los años quizás 60, cómo hizo para poder fundar una iglesia en la calle 18 en Guayaquil, y me dijo, estaba leyendo la palabra en 1 Corintios capítulo 2, y hubo un versículo donde Dios me dio discernimiento. Lea conmigo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este señor que les estoy contando antes era un cura jesuita, y él dejó todo por seguir a Cristo. Eso era una locura, el hombre natural no lo iba a poder percibir. Y cuando él dijo, Pablo dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, dice que se le vino una idea a la cabeza, y nos contaba este pastor que dijo, eso es. He estado meses tratando de levantar la iglesia, me he ido a la calle, he juntado a los niños, he pedido en la tienda de ahí de la esquina que les den una gaseosa a los niños, un pan, vienen, comen y se van, nadie se queda a escuchar la palabra. He tratado de hablar con la gente, pero no hay manera, la gente no me hace caso. Entonces dice que con este versículo, este pastor dijo, eso es. Se fue nuevamente a la calle 18 y nos contaba este pastor entre risas que empezó a gritar, estoy loco, estoy loco. Entonces dice que la gente le regresó a ver qué le pasa a este hombre. Y dice que por la calle gritaba, estoy loco, estoy loco. Y le empezaron a hacer una bomba, ¿no? Y claro, imagínense en Guayaquil la gente como le gritaba, ¿no? Amaren a loco y demás, ¿no? Y cuando dice que ya tuvo una cantidad considerable de gente alrededor de él, les dijo, señores, estoy loco porque decidí dejar el mundo que yo tenía para seguir a Jesús. Y empezó a predicar. Este hombre dice que allí se convirtieron las primeras personas con las que terminó de formar la iglesia. No le digo que haga lo mismo. Le digo que hay veces que el Espíritu Santo del Señor, en ese contacto, en esa búsqueda que tenemos del Espíritu Santo, nos hace entender cosas que en la esfera natural no tienen mucha lógica. Mire, no había mucha lógica en regresar a Calarzo. No había mucha lógica. Y antes de subir acá estuve adorando con ustedes ahí en la parte de atrás. Y pasaba mi esposa y nos abrazamos y como que el Señor me decía, mira, 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 mira por un instante solamente, mira. Y verles a ustedes adorando al Señor. Y ver a una niña que textualmente cuando empezó la iglesia ella estaba en la barriguita de su mamá. Nosotros todavía no habíamos llegado, pero cuando nosotros llegábamos ella era una niña. Al ver a Ever, por ejemplo, ¿cuántos años conocemos a Ever?
Él lleva las cuentas, 28 años nos conocemos con el Ever. Yo no me imaginé verte sirviendo aquí en la iglesia con nosotros. Él ha sido un buen cristiano toda la vida desde que le conozco. Estaba en otra iglesia y un día, hiciste tiempo, ¿no? Dijo, voy a hacer tiempo porque tengo que hacer un trabajo por acá, voy a entrar a la iglesia, y está haciendo tiempo hasta ahora. Verle a mi buen amigo Axel. A él le conozco desde que tenía pelo. Tenía 13 años cuando le conocí. Era un niño. Bravísimo era. Enojado, sí. En ese tiempo en la iglesia le daban unos zapitos, ¿no? Que eran unas cositas como unas cornetitas de madera, y le ponían en una esquina y él como si no tocaba eso porque no le dejaban tocar la batería. Vele al Cris. ¿Sabe que al Cris le diagnosticaron con una enfermedad que es incurable? A él le diagnosticaron Guillain-Barré. Pero por gloria de Dios, para gloria de Él, la enfermedad se detuvo y Él está aquí. Está más sano que cualquiera de nosotros. Verle a mi buen amigo Iván, que le conocí casi a la par que el Axel. En ese tiempo no tocaba el piano. No tocaba, era flaco. Ver al pastor Fechito, que no nos habíamos conocido antes y nos conocimos en la iglesia. Y 7 años venimos metiendo al leñeque. Verle a mi hijo. No tienen idea cuánto ha trabajado este guagua para que la iglesia camine. Hasta que se fue. Todo lo que hacíamos antes en video, en audio, en cosas como esas. Luisito aprendió, como les decía yo, el hijo del panadero, finalmente tarde o temprano hace pan. Y verles a ustedes adorando al Señor desde la lógica natural no tiene realmente una explicación, pero desde la lógica espiritual sí. Miren, desde la lógica espiritual, cuando hay obediencia y bendición, el Señor nos guía a toda verdad y a través de su Espíritu Santo nos hace ver cosas que en lo natural no vemos. Y quizás usted está sentado al lado de alguien que en lo natural usted le ve ahí está. Pero quizás en lo espiritual el Señor le está preparando para cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Sí? Le cuento rapidito. Mis papás han sido y son hasta ahora siempre serviciales. Les gusta servir a la gente. Y son de los que, si a usted le ven caminando y le ven de noche, llevémosle. ¿A dónde se va? Aquícito nomás, a la lucha de los pobres. Vamos, yo le voy a dejar. Para los que nos ven por internet, la lucha de los pobres está lejísimos de aquí. Entonces, mis papás han sido así. Hace unos años, en una iglesia donde yo trabajaba, me abraza una persona y me dice, tú eres Esteban Carranco, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Tu papá es Luis Carranco? Le digo, sí. Y me abraza. Y yo, Señor, ¿qué le pasa? Un señor mucho mayor que yo. Y me dices, vos no sabes lo que hizo tu papá. Y yo, ¿qué hizo mi papá? Es bien portadito, ¿qué le habrá hecho? Me dice, estábamos una vez en una campaña en Aloaj. Bien, me dijo, se llena de Cantón Mejía. Y dice, y tu papá estaba allí con tu mamá en esa campaña. Eran 11 de la noche y nosotros teníamos que venir a Quito. Obviamente no había buses. Y nosotros éramos muchachos, yo recién había conocido al Señor. Y dice, tu papá bajó el vidrio y nos dijo, ¿a dónde se van? Y le dijimos, tenemos que ir a Quito, tenemos que llegar a San Bartolo. Desde Aloha, 11 de la noche. ¿Y cómo se van a ir? No sé.
tu papá nos vino a dejar, y no solamente que nos dejó en San Bartolomé, sino que nos dejó en las casas de cada uno. Y esta persona me decía, esa acción hizo que yo tome decisión en mi vida sobre algunas cosas que esa noche en la campaña hablaron, y entre ellas entregarme al Señor. Hoy soy pastor de una iglesia. Mire, desde la lógica natural no tienen sentido muchas cosas, pero desde la lógica espiritual, la percepción que el Espíritu Santo le puede dar a usted le puede llevar a tomar decisiones que realmente son definitivas en la eternidad, que tienen repercusión en la eternidad. No tiene mucha lógica perdonar en el plano natural, pero en el espiritual es sanador, es principio de bendición. Principios de reino. Vamos con algunos principios de reino rapidito. Mire lo que dice Salmos capítulo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los que vinieron el domingo les contaba lo que hice, disculpa pastor Frechito. Salgo prendiendo esta linterna arriba y le doy en los ojos al pastor Frechito en plena alabanza. El texto dice, la exposición de tus palabras, le dice el salmista a Dios, alumbra. Y después dice, hace entender a quién es. A ver, mire esta linterna. Un zuco para verle bien. A ver, ahí está. ¿Sí le ve? La palabra del Señor hace esto. Nos hace ver, miren atrás. Mire atrás del Omarcito. Mira, ya está Nelidita. ¿Quién está atrás? La luz, vean, alcanzan a mirar ese Pepito, mírenle. Pepito sí brilla con luz propia. Mire, y esto lo podemos hacer con una linterna, pero la palabra de Dios dice algo que me llama mucho la atención. Dice que la exposición de las palabras del Señor alumbra y nos hace tener justamente entendimiento y nos hace comprender cosas en la percepción espiritual. Cuando usted se conecta con el Señor a través de la palabra dice, hace entender a los simples. Conversaba con una persona que hasta llegar a esta iglesia, él era pastor de otra iglesia, ahora se congrega con nosotros. Y esta persona me decía, son los mismos versículos que siempre he leído, pero tienen un enfoque totalmente diferente. Mire, cuando el Espíritu Santo del Señor alumbra la palabra, hasta el más simple de nosotros como yo, le hace entender los planes del Señor. Principio de reino, el Espíritu Santo trae revelación por la palabra a personas sencillas. Si usted se considera una persona sencilla, si usted se considera una persona simple, si usted se considera una persona que no es el versado, que ya lo sabe todo, pues eso es lo que necesita justamente el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer revelación por medio de la palabra, para que usted pueda tener una percepción espiritual. Mire lo que dice Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice, Pablo hablando, pido que Dios les, ¿qué cosa? Dígalo más fuerte, ¿qué? Dígale al de al lado, ¿qué cosa quiere Pablo? ¿Qué le pide a Dios? Que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido para su pueblo santo. Mis amigos, mis amigas, nosotros en el plano natural tenemos una capacidad de este tamaño para poder reflexionar, porque solamente vemos lo natural. Dios ve lo sobrenatural. Por eso Pablo pide, no solo a la iglesia de Éfeso, sino para todos nosotros, para todos los discípulos de Jesús, que Dios nos abra la mente, para que podamos ver y para que podamos saber las ricas bendiciones que Dios puede tener para usted y para mí. Como siempre les repito, mis amigos y mis amigas, si usted tiene un buen plan, Dios tiene uno mejor. Si usted piensa que lo que está planificando para su vida está bueno, que el sueño que usted tiene para su vida está bueno, déjeme decirle que Dios tiene un mejor sueño que el suyo.
Mire, principio de reino. Discernir espiritualmente amplía nuestros horizontes. Si usted le permite al Espíritu Santo que le muestre lo que tiene para su vida, entonces su horizonte se va a ampliar. Discernimiento espiritual, percepción espiritual es lo que hablamos esta noche. Y la pregunta es, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo le hago? O sea, entiendo que eso necesito para mi vida. ¿Cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde le compro? ¿Qué curso sigo? Alguien tiene que orar, imponer manos para que me transfiera el discernimiento. Porque usted no crea, hay personas que piensan eso. Que dicen, pastor, ore, ponga sus manos sobre mí, transfiérame lo que el Señor le ha dado. Mire, ¿cómo desarrollo este discernimiento espiritual? Número 1, necesitamos tiempo con Dios. Hay batallas que yo no le puedo dar peleando. Hay batallas que su pareja no le puede dar peleando, que sus papás no le pueden dar peleando, que sus hijos no le pueden dar haciendo. Usted no le puede decir a sus hijos, usted vaya, usted tenga, usted... No, esto es nuestro. Para poder tener discernimiento necesitamos tiempo con Dios. Y tiempo con Dios implica estudio de la palabra, implica oración, implica ayuno. ¿Sabe que hay gente que no aguanta 2 minutos orando? Se acompaña con música para poder orar y comienza orando con una lista de peticiones, que eso pensamos a veces que es orar. Y después termina cantando la canción y pone otra y después ya estaba orando. Hay otros que no ponen ni música siquiera, sino que les pasa lo que le pasó al papá de un amigo. Sí tengo tiempo. ¿No se están aburriendo? ¿No tienen sueño? ¿No tienen que hacer? ¿No tienen hambre tampoco? Yo sí tengo hambre. Bueno, tenía un amigo. Su papá era de la costa y un señor bien gracioso. La esposa de acá de la sierra. Y este señor tenía unas disciplinas espirituales bien extremas. Se metía con el Señor a tiempos de ayuno bien largos, tiempos de oración así medios locos. O sea, el Señor tenía esas cosas. Y claro, Dios se le revelaba también de esa manera a él, ¿no? Entonces, una madrugada, dice que habían trabajado tanto la noche anterior. Tenían un restaurante, y tener un restaurante es una cosa súper dura, súper difícil. Entonces habían trabajado toda la noche y dice que se acostaron casi medianoche. Y 3 de la mañana se despierta este señor. Y le despierta a la señora y dice, mi amor, el Señor nos llama a orar, levántese, vamos a orar por la iglesia, levántese. Y dice que la señora estaba, pero dice que ya no podía más del cansancio. Pero dijo, ok, vamos a orar. Pero venga, arrodíllese para que no se duerma. Entonces se arrodillaron en el pie de la cama y estaban los dos orando. Entonces dice que primero oró el Señor, la esposa le estaba acompañando. Cuando terminó el de orar y empezó a orar la señora, y estaba orando la señora, y mientras oraba dice que escucha que su esposo hace así. Entonces se ha quedado dormido al pie de la cama. Después les cuento lo demás. No. Se queda dormido al pie de la cama y de madrugada hace frío, pues. Entonces dice que la señora se dio cuenta que estaba dormido, tenía frío. Dice que acabó de orar. Despacito se levantó, alzó la cobija y se metió en la cama y le dejó ahí orando él ahí. Después de media hora dice que escucha que dice en el nombre de Jesús, amén, y se metió a la cama. Helado, muerto del frío. Mire, tener tiempos con Dios implica doblegar nuestra carne. Y en la medida en que usted le busque al Señor, en esa medida el Señor se mostrará. En la medida en que usted busque la palabra, en la medida en que usted se sumerge en la palabra, entonces más cosas verá. Dirá, ay, está el Fernandito, la Mishu, el qué. Y se dará cuenta de más cosas. En la medida que usted le busque al Señor, en esa medida el Señor se revelará a usted. Si usted lo hace suave, así mismo. La segunda cosa, ¿cómo le hago? Necesito tener obediencia y necesito tener fe. Obediencia porque hay cosas que no vamos a entender en ese momento, porque nuestra limitada capacidad en lo natural no nos va a permitir entender las cosas sobrenaturales que Dios tiene. En principio no lo vamos a entender, después comprenderemos. Con el Señor es primero obedece y después te hago entender.
Con el Señor es primero cree y después te hago entender. Revise el libro de Job. Si Job se ponía a cuestionarle a Dios, le prometo que no tenía el final que tuvo. Aunque él no entendía por qué pasaban las cosas, aunque él era un hombre piadoso que por si acaso sus hijos hayan pecado, él ya levantaba sacrificios, de repente algo haya pasado. Era un hombre que estaba siempre conectado con Dios, y aún así le llegó una hora mala. Con el Señor es obediencia y fe, y después entiendes. Obediencia y fe, y después vas a comprender. Tercera cosa que necesitamos ser sensibles. Y cuando hablo de sensibilidad, hablo de ser humilde para poder escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros tenemos preconceptos de Dios, preconceptos de cómo Dios hace, cómo Dios actúa, preconceptos. Y esos preconceptos no nos permiten ver más allá. Un preconcepto que tenía yo, tenía un preconcepto acerca del mover del Espíritu Santo. Y yo decía, esa gente también muy exagerada, ¿no? A veces como bota espuma, se tira al suelo. Y yo tenía un preconcepto. Mire, estuve una vez organizando una campaña, estuve parte de la organización de una campaña mega aquí en Quito, grande. Y el pastor que estaba al frente de esta campaña no había tenido conmigo más que había cruzado un par de palabras, no mucho más, muy poco. No es que me conocía ni éramos amigos, ni mucho menos. Pero estaba por terminarse el día de la campaña. Y yo estaba preocupado de que la gente esté ordenada, que no se acerque, cuidando el orden. Y estaba ahí haciendo cosas. Y de pronto regreso a ver, y el pastor me queda viendo y se cruzan nuestras miradas así. Y me dice, ay, este hombre no sabe todo lo que Dios va a hacer con él. No me acuerdo más. No oró, no me topó, nada. Yo estaba lejos, estaba a unos 15 metros de él. Y después, lo que vio, me acuerdo, es que abrí los ojos y vi las luces de la iglesia. Yo decía, qué loco, ¿cómo me quedé dormido aquí? Y al lado mío estaba la feria, estaba mi papá. Y me decían, ¿sí estás bien? Sí. El rato que me senté, no había un alma en la iglesia, se habían ido ya todos. Habían pasado horas y yo estaba ahí todavía. Yo no le puedo decir qué pasó. Yo no le puedo decir qué es lo que Dios hizo, cómo funciona. No tengo idea. Yo solo le puedo decir que desde ahí yo empecé a tomar decisiones radicales en mi vida, entre ellas empezar a estudiar el seminario y entregarle mi vida al Señor. Mire, cuando yo me subo al avión, solamente me siento y sin que yo sepa principios de aeronavegabilidad ni de aeronáutica, simplemente el avión se eleva y me deja a donde tengo que ir. Mire, a veces necesitamos tener esa humildad que tenemos para sentarnos en un avión y sin que nos expliquen el todo, simplemente lleguemos a donde tenemos que llegar. A veces necesitamos con Dios darle ese espacio, que Él sea Dios, que Él sea soberano, y dejarle que Él nos lleve a donde nos tiene que llevar sin que nosotros le cuestionemos. Porque a veces esos preconceptos que tenemos de lo que Dios sí, de lo que Dios no nos permiten llegar a donde Él quiere llevarnos. Rompe esos preconceptos. Tengamos sensibilidad. Y finalmente necesitamos una dependencia completa. Y cuando hablo de dependencia, hablo de permitir que la soberanía de Dios haga lo que tenga que hacer. Usted sabe que no somos aquí una iglesia donde buscamos que la gente se dé trampolines, ni que la gente como culebras debajo de la silla se meta. No somos eso. No somos eso. Pero sí somos una iglesia que tenemos sensibilidad y le permitimos al Señor que Él haga lo que tenga que hacer. Y a veces el Señor, sí, toca a las personas. A veces la gente llora, a veces se cae, a veces sí. O a veces simplemente ahí sentado como usted está, el Espíritu Santo le toca y sin que haya ni una lágrima siquiera, transforma lo que usted piensa, transforma lo que usted mira.
Porque Él es soberano, porque Él hace como Él quiere, porque con unos, como a mi caso, me tuvo que revolcar para tomar decisiones, y en otros casos es una suave brisa que simplemente le toca, le acompaña, que usted decide y las cosas cambian. La percepción espiritual es un sentido que nos permite a nosotros ir más arriba de lo natural, que nos permite entender las cosas que son espirituales. Hay cosas que son espirituales, que vienen del Señor. Y cuando nosotros sujetamos nuestra carne a eso, comenzamos un nuevo estilo, un nuevo nivel, una nueva vida con Cristo. Permita que el Espíritu Santo ministre su vida y le dé eso que tiene para usted, que le abra la mente, como dijo Pablo. Porque Él tiene un mejor plan que el nuestro. Porque Él quiere llegar mucho más allá de lo que ya nosotros hemos llegado. Permítale que Dios sea Dios. Y usted simplemente obedezca, confíe y actúe. Póngase de pie. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos humildemente delante de ti a pedirte, Señor, que despiertes en nosotros esa percepción espiritual. Queremos percibir lo que proviene de ti, Señor. No queremos seguir, Padre Celestial, metidos desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros hemos levantado como si fuese una fortaleza de donde tú no puedes moverte. Señor, perdónanos. Necesitamos, Padre Celestial, permitirte que tú seas soberano y tú seas Dios y te muevas como quieras moverte. Espíritu Santo, en esta noche te decimos: nuestra vida es tuya. No queremos seguir en nuestra carne. Queremos definitivamente entregarte el comando de nuestra vida. Haz lo que tengas que hacer, Señor.